Todo aquello que tiene un elevado contenido emocional se recuerda más y mejor y tiene mayores posibilidades de ser aprendido. Las emociones y el conflicto biológico van de la mano. Las emociones tiñen, modifican, condicionan toda nuestra vida y activan tres sistemas: el sistema autónomo, el de las respuestas vegetativas, el sistema endocrino, el de la producción hormonal, y el sistema inmunológico. Entonces, las emociones son aquellas percepciones que nosotros tenemos que nos generan sensaciones en nuestro cuerpo, nos generan sensaciones a diferentes niveles y nos influyen, nos llevan a generar respuestas conductuales o respuestas motoras. Si bien las emociones pueden ser una percepción interna o suelen ser una percepción interna, existen determinadas emociones que son clasificadas como emociones básicas. Las emociones básicas son aquellas que para las personas en general, con los mismos estímulos, se generan exactamente la misma reacción o la misma sensación. Por ejemplo, cuando vemos un animal, una serpiente, por ejemplo, es un animal que nos parece amenazante, que nos induce a un estado de alerta y nos puede conectar directamente con una emoción básica, primitiva, que viene ya registrada en nuestro sistema desde nuestros antepasados a nivel de generaciones de evolución, evolutivo, y nos contacta directamente con el miedo, con un estado de alerta, de que tenemos que alejarnos, huir, retirarnos o atacar. Entonces a eso se le llaman las emociones básicas. Las emociones básicas son sorpresa, tristeza, miedo, ira, alegría y asco. Digamos que esas son las que han sido categorizadas como emociones que tienen una base muy primitiva y que las podemos compartir con diferentes personas sin importar las influencias culturales. Las emociones las podemos asociar al sistema límbico. Este sistema que se encarga de procesar toda la información emocional y también de dar respuesta. Este sistema involucra estructuras que ya hemos mencionado como la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, entre otros. Y este sistema toca, digamos, estructuras primitivas, respuestas autónomas, vegetativas, como también hace uso o tiene influencia en funciones también superiores de asociación, como lo son la memoria, como lo es el aprendizaje. Como habíamos mencionado en la lección sobre el sistema nervioso, el sistema límbico es el encargado de procesar todas las emociones, de recibir los estímulos, de dar respuesta, también de integrar otra información, como es la información que debe ser procesada para fijarse en la memoria y también para las funciones del aprendizaje. ¿Qué sucede cuando nosotros percibimos una emoción con un tono muy elevado? Esa emoción queda registrada en el sistema límbico y genera unas nuevas redes neuronales. Esas redes neuronales son los programas que se quedan grabados y después se pueden presentar como forma de conflicto si la emoción es vivida de forma incoherente. ¿Cómo se vive una emoción de forma incoherente? Allí entran en juego las emociones secundarias. Las emociones secundarias son aquellas percepciones que tenemos acerca de las emociones primarias. Es decir, las emociones primarias son emociones sin filtro, son emociones viscerales que también tienen un componente somático. Cuando nosotros percibimos esta emoción primaria, quizás esa emoción no tenga una gran aceptación a nivel social o nos genere algún tipo de conflicto que nosotros hayamos registrado en nuestro inconsciente. Y la emoción secundaria viene a dar ese tono, esa percepción, esa etiqueta a esta emoción y la cubre. Por ejemplo, si una persona puede sentir mucha rabia después de haber tenido una pérdida de su posición económica. Puede ser una emoción general. La que observamos, la que vemos, es la rabia. Una persona que se siente muy molesta, que está explosiva, etc. Esta persona, quizás, si vamos a indagar un poco en profundidad,
podríamos descubrir que quizás detrás de la rabia puede existir una emoción básica oculta. Digamos que esta persona que ha tenido todos estos síntomas explosivos, todos estos síntomas de fuerte alteración comportamental, quizás puede estar ocultando una emoción más básica, más profunda, si observamos todos sus indicadores somáticos. Digamos que esta persona en cuestión tiene un problema en la laringe a raíz de este conflicto. El problema en la laringe podría significar o nos podría arrojar que detrás de ese conflicto no hay rabia, sino que hay un miedo profundo. Entonces, aquí observamos cuál es la importancia de evaluar las emociones y cuál es la importancia no solamente de evaluar las emociones, sino saber distinguirlas. Distinguir cuáles son aquellas que nosotros utilizamos para cubrir o para volver más aceptables lo que nosotros sentimos realmente, nuestro sentir genuino. Y este sentir genuino tiene que ser descubierto porque las emociones primarias y las secundarias, cuando no están en armonía, cuando no son conscientes, generan incoherencias. Y las incoherencias son las que producen las enfermedades. De allí que evaluemos cuáles son esos indicadores somáticos que nos han hecho generar determinadas conexiones y ocultar o desplazar esa emoción primaria que es a la que debemos atender para poder evacuar. El funcionamiento de nuestro cuerpo puede ser un libro abierto cuando podemos comprender y podemos observar en nosotros mismos y en las personas tratantes cuáles son las fases de las enfermedades, cómo evolucionan, y esto lo hacemos a través de las 5 leyes biológicas. Aquí, en esta lección, voy a dar una breve introducción para luego profundizar en el siguiente módulo sobre cada una de ellas. Ya sabemos que la primera ley biológica habla acerca del conflicto biológico. Habla de esta vivencia inesperada, dramática y en soledad que no tiene expresión ni solución. Allí algo se rompe, como la imagen que podemos ver. Aquí algo falla, hay una incoherencia, hay una emoción que fue expresada correctamente, hay una emoción de base que ha sido rechazada por nuestra percepción, no hemos visto ningún tipo de salida, no hemos tenido las habilidades o las herramientas para procesar lo que nos sucedió y para poder asimilar, digerir todo lo que conlleva percibir una emoción tan básica, tan visceral y en un nivel tan elevado. La segunda ley biológica demuestra que el síntoma tiene una lógica biológica, que las enfermedades tienen 2 fases, una que es la fase del conflicto, la fase inicial donde está el problema, y la otra la fase donde se encuentra la solución, que es la fase de reparación. Cuando un sistema está normal, estas 2 fases están generándose, están interactuando constantemente. Cada fase tiene su propia sintomatología y de acuerdo a esa sintomatología podemos identificarla para luego poder intervenir, o mejor dicho, para primero diagnosticar de forma adecuada y luego poder dar un acompañamiento pertinente. Por su parte, la tercera ley explica la función de las capas embrionarias. La forma de vivir los conflictos se puede clasificar en función de las capas embrionarias, que son 3. El endodermo, el mesodermo antiguo y nuevo, y el ectodermo, que es la más exterior. Esta ley explica la correlación, o mejor dicho, demuestra que existe una correlación entre psique, cerebro y comportamiento, y que esta correlación tiene una relación embrionaria y evolutiva. Esta tercera ley nos conecta directamente con la cuarta ley, que habla del papel de los microorganismos. El papel de los microorganismos en la cuarta ley está muy bien asociado a la fase de curación de la enfermedad, porque los microorganismos conviven naturalmente en simbiosis con nuestro cuerpo. Entonces, estos microorganismos también están asociados a determinadas fases embrionarias. Y la quinta ley, la última, que habla del sentido, habla de que todas las enfermedades parten de un programa
biológico que tiene un significado. Las emociones son cuánticas porque no reconocen ni de tiempo ni de espacio. Y las emociones se pueden resentir. Y desde ese resentir, desde ese volver a vivir esa emoción visceral, esa emoción que nos ha transformado y que nos ha hecho registrar un conflicto biológico, desde ahí podemos mirarla con otra perspectiva, darle un nuevo significado y liberarla finalmente. Te agradezco tu atención.